y con el congresista Jorge del Castillo del APRA. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. No, gracias a ustedes. Buenos días a todos. Que se han acostado tarde al cabo de una larga jornada en el Parlamento que comenzó con la presentación del primer ministro que pidió la confianza a su gabinete. Como sabemos, se le rechazó por 77 votos contra 22. Y esos 77 votos provienen 70 de ellos de la bancada de la señora Bartra, es decir, votaron todos menos Kenji Fujimori. Y junto a esos 70 votos contra, hubo votos sobre todo de la bancada de izquierda, es decir, el otro polo político de nuestro espectro del Frente Amplio. Hubo 22 votos a favor que suponemos vinieron sobre todo de PPK y de otras bancadas. Hubo también abstenciones, 16. Cada uno nos dirá cómo juzga esto y qué cosa viene por delante, porque estamos ante la necesidad constitucional de que el presidente de la República proponga un nuevo primer ministro con el cual serán designados nuevos ministros, aunque nada impide que se repitan algunos de los actuales ministros. Una pregunta específica es si el primer ministro, que es también ministro de Economía, puede o no mantener la cartera que tiene en Economía y Finanzas. Señora Bartra. Fernando, buenos días a todo el Perú. Yo primero tendría que saludar, y voy a aprovechar 30 segundos, efectivamente hoy es el Día Internacional de la Democracia. La democracia en nuestro país es representativa. Nosotros recibimos el mandato del pueblo, la confianza del pueblo a través de elecciones, y esa confianza es la que anoche el Premier nos la pidió y nosotros la desarrollamos, bueno, hasta anoche. Eso significa una enorme responsabilidad, porque es precisamente eso que hay que cautelar, la confianza del pueblo al momento de otorgársela a este gabinete que ahora salió. A la pregunta específica, existe en el derecho constitucional, y esto es básico, del primer curso de derecho constitucional, la figura de la antinomia. Una figura constitucional, una institución constitucional no puede anular otra. No se puede pedir cuestión de confianza para anular una censura. Y eso es lo que se ha pretendido equivocadamente al pretender, mediante una medida muy audaz y creo que pésimamente calculada por parte del Ejecutivo, de pretender por una política sectorial, por una ministra deslegitimada e incapaz, que fueron precisamente las razones que sustentaron la interpelación a la ministra, una cuestión de confianza. Entonces, frente a este escenario constitucional, creo que a la pregunta que usted plantea, la respuesta sería no. Los ministros se fueron y no pueden regresar. Es un desarrollo constitucional que hay que hacer con muchísima responsabilidad, especialmente el día de hoy que nosotros estamos celebrando el Día de la Democracia. Congresista Bartra, le hago una pregunta simplemente para precisar. Si la posición del fujimorismo es no vuelve ningún ministro, y la posición del gobierno es sí vuelven, ¿están atados de manos? Se ha quedado, como dicen los opositores al fujimorismo, la mayoría del Congreso con las manos atadas porque vienen todos los gabinetes blindados. Eso es precisamente lo que trato de desarrollar cuando hablo de la antinomia, porque definitivamente entonces no se podría censurar a nadie. Las herramientas de control político, esta herramienta de control político quedaría anulada porque a la siguiente interpelación o censura con razones válidas, entonces se pretendería plantear una nueva cuestión de confianza. Por eso es que repito que la responsabilidad al hacer el análisis constitucional es ahora la situación probablemente más importante que nosotros tengamos que enfrentar como desafío. Entonces, y tiene que ser además, permítame Patricia, en absolutamente tono propositivo. Yo creo que esta crisis nos otorga una oportunidad de oro para que el Ejecutivo recupere el liderazgo, para que lo ejerza, para que el presidente Kuczynski entienda para qué recibió la confianza del pueblo y entonces, con absoluta conciencia de lo que significa la responsabilidad de su cargo, lidere, elija bien a su gabinete, tenga la sensatez, tenga la sabiduría necesarias y emprendamos una nueva. Clarísimo, congresista, le pregunto. En lugar de haber ido por un camino de reflexión, de conversación, de entendimiento,
han optado por el camino de choque. Yo no creo que eso sea bueno para el país. Señora Barta, tiene derecho de palabra, como dicen en el Congreso, por alusión. Jorge del Castillo es un congresista ampliamente experimentado, también ha estado en el Ejecutivo y por lo tanto yo respeto lo que él dice, sin embargo no lo comparto. Acabo de hacer un desarrollo constitucional y eso es lo que hay que hacer en este momento, interpretar los artículos 132, 133, interpretar de manera sistemática la ley orgánica del Poder Ejecutivo y el reglamento del Congreso. Eso es lo serio. El hacer el análisis del gana-gana, pierde-pierde y entrar a temas coloquiales nos lleva a un escenario poco serio y creo que el país espera muchísimo de nosotros. El año pasado estuve un 15 de septiembre también aquí hablando del Día de la Democracia. La democracia para nosotros es fundamental y con la democracia, como dije anoche, ni se juega ni se negocia. Y creo que lo primero es lo que precisamente Fernando Zavala, en una medida muy audaz, queriendo patear el tablero, queriendo arrinconar al Congreso o a la mayoría de Fuerza Popular, pretendió equivocadamente hacer. No es posible que el gabinete Zavala se quede, pero repito, haremos el desarrollo constitucional y explicaremos con responsabilidad al país por qué. Porque hay que hacer interpretación sistemática de todas, sobre todo de la Constitución y las demás leyes. Pero coincidimos, en que Zavala no se puede quedar, eso estamos en... Zavala no se puede quedar ni se puede quedar ninguno porque él ha pedido la confianza a nombre de todo el gabinete. Cosa diferente. Ana Jara Pedro Castellano, ¿cómo lo interpreta usted? Es que el tema de Ana Jara fue completamente diferente porque se cuestionaba su participación en la DINI, que era parte de la PCM y de la cual ella era responsable. Se cuestionaba una política de Estado que estaba bajo su administración. Parece que la censura a Treyes, y acá de repente me puede ayudar de Castillo, que es el mayor, no sé si Carvalho, cuando censuran a Treyes, el primer gobierno de la se quedaron varios ministros. Por supuesto. Juan de la Puente recordaba en el Twitter que cambiaron solo 3 de 12. No es cierto, no, Sí, si mal no solo me olvido, 3 de se 12. quedaron varios. Pero estamos entrando entonces a un callejón sin salida, ¿no es cierto? Basta que repitan uno, disculpa, basta que repitan uno para estar en un pase. Ayer Karina Beteta dijo que si repetían ministros y si iban a censurar uno por uno. Perdón, pero eso dijo, ¿ah? Vista y paciencia de todo el Perú. En un desarrollo precisamente de la interpretación de los artículos 132 y 133 de la Constitución. Y esto es necesario que se entienda, se explique y se desarrolle de manera absolutamente arreglada a los intereses del país, pero también de forma legal. Así que yo creo que esto, por lo menos para nosotros, está claro y esperamos, repito, que esta sea la oportunidad para que el Ejecutivo elija bien a su gabinete. Y el último escenario, es que, repito, y nuevamente hay que insistir en eso, no puede haber antinomia constitucional. Una figura de control político que es el pedido de la cuestión de confianza no puede anular la censura. No se puede usar cuestión de confianza para anular la censura. Válidos pero ideales, congresista. Y si es que acaso nos quisieran poner, o la idea hubiera sido ponernos en el escenario de que entonces le cerramos el Congreso, entonces que tengan la valentía, la prudencia, el amor por el país y lo hagan. En Fuerza Popular nosotros no tenemos ningún temor de enfrentar un escenario como ese. ¿Quiere decir que ustedes estarían dispuestos a censurar a un nuevo ministro con el riesgo de que otra vez se plantee la presidencia y que por segunda vez sea... Si es que el escenario político, si es que la incapacidad, la corrupción o los actos por los cuales nosotros estamos usando estas herramientas de control político lo hacen necesario y eso nos pone en esa situación, lo vamos a volver a hacer. Ahora, con toda seguridad. Congresista Bartra, solo una precisión. Ayer cuando uno escuchaba las participaciones de todos, uno pensaba, ¿dónde hemos estado que no nos hemos dado cuenta de este Congreso maravilloso, que todo apoyaba, que todo les parecía regio? O sea, de verdad también, más allá de que sean obstruccionistas o no, que eso ya son muchas palabras, tampoco ha sido un lecho de rosas este Congreso con respecto al Ejecutivo. No hay asusta que no haya ninguna autocrítica. También se le reclamamos al Ejecutivo, por supuesto, de parte de ustedes, si es que no han jalado demasiado la pita.
Hemos hecho y se han hecho estadísticas con respecto a la asistencia de ministros al Congreso, el número de minutos que ya han pasado y el número de herramientas de control político que se han usado en los 5 últimos gobiernos. Y Fuerza Popular ha sido el que menos lo ha usado. Y creo que de eso se ha hablado poco. Un solo ejemplo, la ley de la reconstrucción con cambios se trabajó con absoluta prioridad hasta de madrugada. Y hasta ahorita no tenemos el plan de reconstrucción. No, pero no lo tenemos. Claro que sí. O sea, poner ese ejemplo no es el mejor. El punto no es ese. Les hemos apoyado y aprobado todos, absolutamente todos los proyectos de ley que han enviado de manera prioritaria. Tenemos que ir a una pausa y la palabra la tendrá después de la pausa Gino Costa para que conteste los argumentos de la congresista Rosa Bartra. Primero la pausa. Muchísimo respeto. Pero la democracia exige un balance de poderes. No podemos tener un ejecutivo que quiera gobernar sin ningún control. En el Ministerio de Educación se han ido 2 ministros, no por capricho de la mayoría. Se han ido por razones fundamentadas y que fueron expuestas y ampliamente desarrolladas en su momento. Así que... ¿100% segura de que fue fundamentado sacar a Saavedra? ¿Cuál es el reproche fundamental? Se nos lo puede recordar 9 meses después de los hechos. Sí, hubieron denuncias probadas con vouchers de depósito de actos de corrupción en la compra de computadoras que hasta ahora... Y con Luz Salgado también hubo el mismo problema. En el caso de Luz Salgado, y nuevamente vamos a volver a lo mismo, por Dios, jamás hubo una compra, un voucher, no se encontró dinero ilegal en cuentas de funcionarios, el símil... Y esto es algo que no tenemos que traer cada vez. Es tan sencillo como que en su momento... sus asesores no roben la piscina. Me preocupa mucho esta tontería que quieren imponer ustedes de que el ministro no pueda, los ministros que no sean presidentes, eso no tiene ni pie ni cabeza. El ministro sí puede repetir. Lo que no puede haber es un poder ejecutivo sin un balance y un necesario y constitucional control político. Lo otro sería absolutamente inconstitucional e irresponsable. Es control político. La historia, Patricia, tiene que enseñarnos. La corrupción nos ha socavado, nos ha flagelado, realmente nos ha hecho daño y nos ha hecho ver la enorme necesidad del necesario control político. Nos han robado miles de millones. Pero, congresista, estamos totalmente de acuerdo. Por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo con el control político, pero el Ejecutivo se ha sentido acorralado. Podemos discrepar, no discrepar, pongámonos en el escenario. El Ejecutivo se ha sentido acorralado porque considera que las censuras no son justas. Si ustedes van a cuestionar un gabinete cuando la Constitución no les permite esa figura, ¿no les parece que ya ahora sí es jalar la pita hasta que se caiga el puente, ¿no? Hemos dicho, y lo repito, que tenemos que hacer un análisis sistemático de la legislación al respecto. Hay que interpretar la Constitución, artículos 132, 133, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento del Congreso. Esto es serio. Y además tenemos que hacer esto pensando en el país. Repito, esta es la mejor oportunidad que tiene el presidente Kuczynski, que no la tomó el 28 de julio, que no la ha querido tomar a pesar que de todos los sectores se le ha pedido que reflexione, que oxigene su gabinete, que haga una elección sensata, sensible, que elija a políticos que no solamente sean tecnócratas de escritorio y con grandes pergaminos académicos, sino que sobre todo conozcan la realidad del país y tengan las herramientas políticas para hacerse cargo de las carteras en un momento tan difícil como el que estamos atravesando en el país. Señora Bartra, en el fondo de su alma, ¿usted piensa que sería mejor que haya una segunda censura y que vayamos a elecciones anticipadas? Lo que existe en el fondo de mi alma, don Fernando, lo reservo para los espacios en los cuales me confieso. En este momento, lo que corresponde es que con seriedad y poniendo por delante al país y lo que se necesita, seamos serios, ejerzamos ese poder que el pueblo nos ha dado con absoluta responsabilidad. Nosotros, como desde el primer día, estamos en la mejor disposición de apoyar al presidente Kuczynski. Él ha sido elegido para gobernar 5 años y queremos darle todo el apoyo. El gabinete actual, ¿por qué no puede ratificar esos buenos ministros? Queremos darle todo el apoyo y por eso es que es importantísimo que este análisis sistemático se haga con seriedad, sin apasionamiento y poniendo al país por delante. Muy preocupados con lo que dice
dice que no puede repetir ningún ministro. O sea, hay gente que ha hecho una buena labor, ¿por qué no puede quedarse en gabinete? Porque existen herramientas como la Constitución que hay que interpretarlas para que el presidente tome la mejor decisión. No, no ustedes. El tiempo lo acabo de decir. Queremos de usted que es el más... Muchísimas gracias por su presencia acá, señora Rosa María Bartra, Gino Costa y Jorge del Castillo. Que tengan un buen día y que actúen inspiradamente en el Parlamento. De profunda reflexión en el Día de la Democracia. Buenos días. Muchas gracias. 8:47, pausa y regresamos. Bueno.